Muchísimas gracias. Bueno, primero que nada es importante tener en cuenta una cosa y es por qué en este caso dentro de un congreso que tiene que ver más, bueno, al final estamos hablando de vigilancia, vamos a ver, pero por qué nos vamos a ir tan teórico y es porque hay un problema que existe actualmente y existe en muchas disciplinas y que generalmente se da en la filosofía principalmente, que es el hecho de que nosotros, por más de que tengamos teorías actuales, muchas de estas no son suficientes para entender lo que está pasando. Y por ese motivo es que nosotros normalmente volvemos a las teorías antiguas. Eso es algo que pasa cada 100, 200 años por lo menos en la filosofía, pero en el momento en que nosotros estamos por lo menos en relaciones internacionales, es necesario también volver a pensar en este momento en cuestiones que ya se habían dado de hace tiempo para ver qué podemos rescatar de ahí en los desafíos actuales que tenemos. En este contexto, creo que es una de las cosas más importantes y que vemos en nuestro día a día el uso de la inteligencia artificial. Es decir, el avance ha transformado profundamente la forma en que los estados gestionan, no solo cuestiones más administrativas, sino también por lo menos la migración, la vigilancia y la seguridad. Hay que entender que la inteligencia artificial va más allá de por lo menos el ChatGPT y ese tipo de cosas, sino que también enfrenta o también entiende sistemas de reconocimiento facial, por ejemplo, o sistemas predictivos para políticas migratorias. En ese contexto, esas herramientas de control, la inteligencia artificial termina siendo un agente activo que termina redefiniendo las dinámicas de inclusión, de exclusión y de derechos humanos. Eso es una de las cosas que nosotros debemos tomar en cuenta. Así pues, nosotros, lo que yo hice en esta investigación fue básicamente explorar estos dilemas contemporáneos, estos retos que tiene la inteligencia artificial hacia las personas para ver, desde un lente filosófico, para ver cuáles son los problemas y cómo podríamos solucionarlos. Y recupero básicamente 4 ideas, desde 4 pensadores en la historia, que en este caso son Platón, Aristóteles, San Agustín y Schopenhauer. Estos autores, aunque son, como dije, lejanos en el tiempo, desarrollaron teorías sobre la justicia, la moralidad, el poder y el sufrimiento humano que pueden iluminarnos los desafíos actuales de la inteligencia artificial. ¿Por qué específicamente, sería la otra pregunta, por qué específicamente estos 4 autores? Creo que, por ejemplo, en la medida que tenemos a Platón, es básicamente porque en su libro principal, en su Diálogo de la República, desarrolla la justicia como un ideal político y moral, básicamente, así como la insistencia de que gran parte de los cuerpos políticos o gran parte de cómo funciona el Estado es la conjunción de cada una de sus partes. Es decir, cada cosa tiene un motivo, cada cosa tiene en este caso una función. Lo mismo con el tema de los gobernantes filosóficos, que deben ser quienes controlen y dirijan la sociedad. En el contexto de la inteligencia artificial, donde las decisiones que se toman están cada vez en manos de algoritmos y en manos de datos, esta filosofía en específico lo que nos permite es cuestionar quién debería estar a cargo de estos sistemas y cómo podemos asegurar, por ejemplo, que se guíen por criterios de justicia y sabiduría en lugar de criterios de poder e interés. Por otro lado, tenemos la contribución de Aristóteles, y quien termina siendo crucial cuando estamos hablando de ética, porque por lo menos en su Ética Nicómaco y en la política, ofrece una visión sobre la comunidad y la importancia del bien común como fines de la acción política. Esto quiere decir que en un mundo donde la inteligencia artificial a menudo maximiza los beneficios individuales o corporativos, Aristóteles nos podría ayudar a pensar cómo es que estas tecnologías pueden o deben promover el bien común. Y eso básicamente preservando la cohesión social y en la justa medida que vamos a hablar más adelante. Por parte de San Agustín, por ejemplo, en su obra Cumbre, que es la ciudad de Dios, propone una dualidad entre la ciudad terrena y la ciudad de Dios, argumentando que los valores verdaderos no deben supeditarse básicamente a lo que nosotros entendemos en el mundo terrenal, sino que hay una cosa más allá, un ideal, una cosa más perfecta que nosotros podemos aspirar. Esto, en el contexto de la inteligencia artificial, pues nos ofrece una crítica a las motivaciones que pueden ser puramente materiales o egoístas, que están básicamente en el uso de la inteligencia artificial o de las tecnologías para la vigilancia.
Finalmente, en el caso de Schopenhauer, a pesar de que es menos antiguo, vamos a decirlo, que los otros pensadores, aporta una visión esencial sobre la naturaleza humana y sobre el sufrimiento, en su obra cumbre, que en este caso es El mundo como voluntad y representación. Él tiene una idea de voluntad, que ya vamos a hablar un poquito más adelante, pero es como una fuerza ciega e irracional que es especialmente pertinente en el contexto de inteligencia artificial al momento en donde las decisiones tecnológicas que se están tomando puede ser que actúen como una voluntad que impone un sufrimiento sin consideración de la ética. Es decir, las personas terminan sufriendo sin ningún sentido, básicamente. Esto básicamente nos va a permitir una reflexión sobre el sufrimiento inherente en el trato de la migración, por ejemplo, recordándonos que detrás de todo esto que vemos actualmente, de los números, de la lógica, de los datos, detrás de eso hay seres humanos cuya experiencia normalmente es deshumanizada por una voluntad tecnológica que es carente de compasión y carente de ética. ¿Cómo se hizo esta investigación? Básicamente con dos métodos, básicamente. Uno es un análisis filosófico comparativo, básicamente como son 4 filósofos, pues está viendo cuáles son sus ideas, pero también con un estudio de caso conceptual. Esto quiere decir que cada uno de los conceptos centrales son utilizados como un caso en sí para decir básicamente cómo funciona en ellos. Con esto en cuenta, ahora sí paso directamente al contexto actual de la IA, de la migración y de la vigilancia. Primero entendemos que la inteligencia artificial se está utilizando actualmente como una herramienta de control fronterizo. Por ejemplo, se ha convertido en una herramienta a través del reconocimiento facial, del análisis de comportamiento y de análisis de datos de redes sociales incluso, para identificar amenazas o patrones migratorios que terminan siendo irregulares. Por ejemplo, una de las cosas que pasa normalmente más con países como Estados Unidos es el de ver antes de otorgar la visa, tener por ejemplo estos sistemas que de cierta forma, siendo como un poco más simple, como ven tus redes sociales y si esas redes sociales han tenido contenido que puede ser perjudicial o que puede ser visto de manera negativa por ellos, pues puede ser que termine omitiendo o termine teniendo problemas para aprobar esa visa. Lo mismo pasa con la automatización de los procesos migratorios, ya que la IA lo que facilita es esa automatización y que podemos ver incluso en países que tienen pasaportes biométricos, como pasa por lo menos en Ecuador. Es decir, nada más el hecho de que cuando lleguemos a un país tengan una forma de poner el pasaporte y que sea más rápido, que para el resto de personas puede ser como algo positivo, porque nosotros no hacemos fila, por decirlo de alguna forma, eso termina en un cuestionamiento sobre la seguridad o sobre la protección de nuestros datos que están en algunas partes sin control. Esos datos biométricos, por ejemplo, se comparten a alguna compañía, que es la que en este caso controla esos aparatos del aeropuerto, y cómo ellos lo gestionan, pues realmente no se sabe. Y eso parte a lo siguiente, que es lo que está hablando de datos biométricos y la vigilancia, y es que se permite la recolección y almacenamiento de estos datos, que pueden ser las huellas dactilares, que puede ser el escaneo de los iris, que pueden ser los rostros, en sistemas integrados a nivel global, lo que facilita el rastreo y control de migrantes. Una de las cosas centrales que una vez que he experimentado de gran manera, y esto es como una pequeña llamado a la acción o un pequeño llamado al peligro que tiene, es que yo siempre cuando veía este tipo de cosas de datos biométricos, cuando estaba en relaciones internacionales, decía como, bueno, o sea, al final, ¿de qué sirve que yo robe los datos biométricos de una persona? No sirve de nada porque, ¿para qué usa la huella? Cuando estuve, en este caso, en ingeniería, me di cuenta de algo muy simple. Y es que nada más con el hecho de que nosotros tengamos la foto de, por lo menos de una huella digital, podríamos en este caso hacer un molde sobre esa huella digital y ponerla en nuestro dedo básicamente, y esa es una de las formas más fáciles de por lo menos hackear los dispositivos que hay por lo menos de entrada y salida en organismos gubernamentales, ¿ya? Y fácilmente podríamos decir, bueno, esta persona no estuvo en su trabajo,
o esta persona sí estuvo en su trabajo cuando nunca estuvo, y básicamente nada más habiendo copiado ese caso los huellas. Y por lo menos en casos como en Colombia ha pasado mucho de que nada más clonando esa huella, nada más con silicón, lo que va a llevar es que se ha pedido créditos a los bancos, porque allá se pide por medio de otros medios, pero se ha pedido créditos por personas que no son el, vamos a decir, titular, en este caso, de dicha huella. Todo esto básicamente nos lleva a unos desafíos éticos y sociales. Por lo menos creo que lo más importante es la deshumanización y la falta de transparencia. Es decir, la IA, al tratar los datos o tratar los migrantes como datos y como perfiles, en lugar de como individuos con derechos, corre este riesgo de deshumanizar a quienes atraviesan las fronteras, además de que estos algoritmos muchas veces son opacos. ¿Qué es esto de opacos? Es que uno de los principios de la ética de la inteligencia artificial es que los sistemas sean transparentes, es decir, que yo o cualquier persona pueda entrar a ese sistema y decir, bueno, los datos que recolecta son A, B y C, y yo puedo saber cuáles son mis datos que están siendo recolectados. Pero si no existe una forma de acceder, pues termina siendo algo opaco, que es lo que normalmente pasa con estos sistemas, que hace que no se pueda llegar a una rendición de cuentas que pueda ser buena. También llega a un riesgo de discriminación y sesgo algorítmico. Una de las cosas que tenemos como problema es que las personas piensan que la IA normalmente va a ser sin sesgos y que va a ser en este caso objetiva, simplemente por el hecho de que es algo tecnológico y que es algo matemático, cuando realmente no es así el caso, porque las personas que programan esa inteligencia artificial son personas, son humanos que en este caso tienen sesgos. Y hay varios ejemplos sobre esto y cuáles son las problemáticas que lleva esto. Por ejemplo, el primero es el caso de Reino Unido, que también se replica en Estados Unidos, pero más que todo en Reino Unido. ¿Qué es lo que pasaba allá? Allá lo que se hizo es un sistema de inteligencia artificial de reconocimiento facial que es de seguridad ciudadana. Es decir, en las calles hay esta seguridad y las cámaras van viendo quién está en la calle para detener a personas que presuntamente han cometido un delito. ¿De dónde toman los datos estas cámaras para saber a quiénes detener? Básicamente de las decisiones judiciales que han pasado anteriormente, es decir, de los datos en este caso, de los juicios anteriores. Pero los juicios, en este caso, probablemente fueron sesgados, porque lo que pasa es que en Reino Unido hay una gran cantidad de personas que han sido detenidas en la historia, pero la gran mayoría en este caso, han sido personas afro. No quiere decir que las personas afro sean más peligrosas, pero en el contexto que tiene los juicios, parecería que sí. Y lo que lleva es que después la inteligencia artificial tome eso como algo positivo y lo haga directamente de esta forma que puede ser llamada racista. Y eso es uno de los problemas más grandes. Pero el otro problema viene en que las personas que diseñan esta inteligencia artificial, pues puede ser que no tomen en cuenta todos los aspectos para poder realizar estas cámaras, por ejemplo. Porque lo que pasaba en Reino Unido es que cuando se fueron a probar las cámaras, lo hicieron con hombres blancos. Y al principio puede que no exista un problema con eso, pero lo que llevó es que después era mucho más fácil para la inteligencia artificial identificar a un hombre blanco que una mujer blanca. Y eso llevaba a que tuviese en este caso un nivel de mujeres blancas que eran detenidas simplemente porque la inteligencia artificial se equivocó, porque no era precisa y puede ser que se parecía a la persona que sí cometió un crimen. Y eso pero no era significativo, dado que el nivel de exactitud de los hombres blancos era como 95% y el de exactitud de la mujer blanca era como 93%. Pero si vamos directamente con otras personas, era incluso peor. Es decir, era mucho más fácil identificar a una persona blanca que una persona asiática y después que una persona afro. Al punto en que la diferencia entre un hombre blanco de 95% y una mujer afro, un hombre blanco y una mujer afro, que la mujer afro tenía un 50% de efectividad, quiere decir que normalmente era un 50-50. Puede ser que esta persona parece en la que cometió el crimen y como parece vamos a detenerla. Y esos eran los problemas que actualmente se están llevando a cabo con movimientos como el Big Brother Watch,
que lo que hacen es básicamente no solamente del lado feminista, de decir, bueno, vamos a buscar qué se puede terminar haciendo porque no es bueno que se discrimine a nadie, pero más allá de eso, cómo hacemos que esto se recupere. Y otro ejemplo de esa misma discriminación puede ser lo que pasa en China. Es decir, en China también tienen este problema de seguridad, es decir, un problema de que buscan a las personas por medio de inteligencia artificial, pero principalmente pasa en la provincia de Xinjiang, donde están en este caso los uigures. Los uigures son en esta etnia, que es una etnia que por la mayoría son musulmanes, pero en este caso el problema es que históricamente han sido oprimidos por la etnia predominante de China, que es la etnia Han. ¿Cuál es el problema con esto? Que normalmente los están vigilando y normalmente los están oprimiendo. Por ejemplo, en esa ciudad lo que tienen es vigilancia constante para ver dónde están, y en casos específicos, si es que ellos logran o ellos cometen un acto que puede ser negativo, entre comillas, para el gobierno chino, lo que terminan haciendo es deteniéndolos y llevándolos a lo que ellos llaman centros de educación, pero que entendemos a grandes rasgos que pueden ser como campos de reeducación, ¿ya? Y lo que hacen ahí normalmente es algo que es bastante complicado, porque lo que hacen en este caso es muchas cosas en general, pero una de las cosas principales es por lo menos los paran delante de una cámara, que en este caso tiene inteligencia artificial, y lo que hace es reconocimiento facial para ver si es la persona, pero también reconocimiento emocional, para ver qué es lo que ellos terminan reflejando con su cara cuando en este caso recitan versículos, en este caso del Corán, pero también cuando cantan el himno chino. Si ellos se muestran en apariencia enojados o incómodos o no pronuncian bien el mandarín, lo más probable es que se queden ahí. Y si es que se muestran muy felices o nerviosos al momento de estar con las partes del Corán, lo más probable es que también se quedan ahí. Entonces ellos han adoptado medidas que en este caso son en contra por lo menos de entender o en contra de demostrar sus emociones o demostrar quiénes verdaderamente son, porque si no van a ser detenidos y llevados a los campos de reeducación. Otro de los desafíos termina siendo esta vigilancia permanente, porque en estos casos que mencioné, las personas están en constante vigilancia, lo que lleva a una erosión de la privacidad. Es decir, antes, y esto pues parte de bastante antes de que por lo menos mis padres siempre me comentaban que hace bastante tiempo no estábamos en constante presencia de cámaras. Actualmente sí lo estamos y estamos conectados constantemente, y esto termina siendo un problema porque ya no existe algo como, bueno, no quiero mostrar totalmente quién soy a todo el mundo, cuando actualmente sí tenemos que estar constantemente diciéndole a todo el mundo quiénes somos, y más aún al gobierno, que termina siendo un problema. Hay personas, en este caso no es todo malo, hay personas que en este caso sí tienen argumentos a favor de este uso, que es por lo menos la seguridad y control de riesgos, la eficiencia y rapidez de los procesos migratorios, como he dicho antes, y la detección de patrones y previsión de flujos migratorios. Sin embargo, si nosotros tenemos en cuenta esa ambigüedad en la rendición de cuentas que estaba diciendo antes, el impacto en los derechos humanos y el impacto en los derechos de asilo, pues termina siendo un problema bastante grande que nos lleva al miedo al otro. Básicamente porque lo que estamos buscando, o cuando se genera todo esto, es porque vamos a identificar a una persona como el enemigo, que dentro de relaciones internacionales es lo que nosotros conocemos normalmente como securitización, o lo que por lo menos se maneja mucho más en la academia anglosajona, pero en este caso mi tesis fue parte de eso, es lo que nosotros conocemos como tecno-securitización, que es básicamente como ya no se parte de crear narrativas directamente por el Estado, sino que también pueden ser por medios de comunicación o directamente por empresas tecnológicas para supervisar y controlar a las personas. Esto nos lleva a varias preguntas filosóficas, como hasta qué punto es ético permitir que las máquinas tomen decisiones, si es que una máquina puede tener en este caso responsabilidad si es que algo pasa, cómo podemos asegurar la justicia y si es justificable la vigilancia masiva a migrantes en este caso. Y así es que podemos entrar a la parte de los filósofos, que va a ser algo que puede darnos respuestas a ese punto.
Por lo menos, cuando estábamos hablando de Platón, una de las cosas más significativas es que en su libro de la República habla de la justicia como un principio moral. Es decir, él lo que busca es definir la justicia, tanto del individuo como de la sociedad, proponiendo que ésta sea un equilibrio armónico, es decir, donde cada parte cumpla su función específica. Esto puede tener varios problemas cuando hablamos, por lo menos, de una sociedad completa, pero cuando estamos hablando de inteligencia artificial puede ser positivo en la medida en que entendemos cómo funciona o qué rol va a tener la inteligencia artificial en nuestra sociedad. Lo segundo es el rol del gobernante filósofo o del rey filósofo. Básicamente porque Platón lo que argumenta es que el poder debe estar en manos de quienes poseen el conocimiento verdadero o quienes poseen, en este caso, ética. Básicamente, los filósofos reyes son quienes son los más aptos para guiar a la sociedad y hacia un bien común. Y básicamente lo podemos ver en distintas partes de la teoría de Platón, por lo menos en la caverna de Platón, alegoría de la caverna. Se habla de que Platón plantea que las personas suelen ver sombras de la realidad y no la realidad misma o la realidad externa, lo cual puede ser una alegoría de los prejuicios y sesgos que pueden impregnar la inteligencia artificial. Por ejemplo, la inteligencia artificial, si tenemos en cuenta lo que estaba mencionando del caso de China o del caso del Reino Unido, puede ser que no vea la realidad, porque está viendo una realidad que es sesgada, está viendo que las personas son solamente datos o que algunas personas terminan siendo más peligrosas que otras, cuando realmente no es así. Y esto nos lleva a que actualmente que actualmente se replique o se magnifique el riesgo de los gobernantes sin sabiduría. Porque los sistemas de vigilancia y de migración basados en IA son creados y administrados en este caso muchas veces por técnicos o por empresas que puede ser que sean muy buenas en tecnología, pero no tanto en el manejo de personas o en el manejo ético de derechos humanos. Y de la otra parte tenemos a gobernantes que son los que administran y que pueden ser de cierta forma buenos en ese manejo, pero no en la tecnología. Entonces tenemos que llegar a un balance sobre ese punto. Y básicamente, si no tienen una formación ética o filosófica sólida, los gobernantes en este caso, pues en el pensamiento de Platón eso termina siendo peligroso, ya que pueden pueden actuar en detrimento de la propia justicia. Lo mismo es que la vigilancia como un posible reflejo de la justicia, porque para Platón la justicia consiste, como hemos dicho, en que cada elemento cumpla su función. Y si aplicamos este principio a la vigilancia, básicamente podríamos decir que los sistemas de IA deben poder servir para proteger a la sociedad y no para traspasar sus funciones y violar los derechos de las personas, como pasaba en este caso, en el caso de China y de Reino Unido. Esto nos lleva a varias cosas, que puede ser, por ejemplo, que tenemos que siempre tener al momento de diseñar, al momento de legislar o al momento de supervisar como ciudadanos. ¿Qué es lo que se está haciendo con la IA? Tenemos que tener como meta última la justicia, según lo que dice en este caso Platón. Luego podemos pasar en este caso brevemente con Aristóteles, y en Aristóteles lo más importante en este caso es el bien común. Es decir, lo que se busca es que la política termina siendo una extensión de la ética. Y la ética en este caso lo que busca es el bien para la gran mayoría de personas. Y la perspectiva de Aristóteles permite explorar si las tecnologías de la IA en este caso benefician o no benefician al bien común. Y un punto importante de Aristóteles en este caso es que nos menciona sobre el justo medio, es decir, no podemos irnos a ninguno de los extremos, sino que tenemos que estar en un medio que sea positivo para nosotros. En este caso, dentro de la IA, no tendríamos que adoptar la perspectiva de vamos a vigilar el 100% de las personas, como pasa en China, pero tampoco de no vigilar absolutamente nada porque puede llevar a problemas de seguridad ciudadana. Entonces lo que tendríamos que hacer al final es llegar al justo medio y decir, ok, hasta este punto vamos a vigilar sin necesidad de violar los derechos de las personas a largo plazo. Y esto es lo fundamental dentro de esta justa medida puede ser el equilibrio perfecto para que no terminan violándose o no sea excesivo o arbitrario los temas que se van a tomar. En el caso de San Agustín también puede ser significativo porque lo que nos dice en principio es estas dos ciudades donde la ciudad terrena
o la ciudad del hombre o la ciudad de Dios son esferas diferentes, son esferas con valores y principios que terminan siendo opuestos. Y en la ciudad terrena básicamente es regida por el egoísmo, por el poder, por las pasiones y cosas por el estilo, mientras que la ciudad de Dios busca el amor, la justicia y valores que son trascendentes en un marco de bien común. Si nosotros tomamos ese ideal, podemos llevar a decir, mira, lo más importante es que nosotros optemos o que nosotros tengamos como visión última este bien común, que es similar a lo de Aristóteles, pero también las visiones que tenemos en la ciudad de Dios para que podamos utilizarlos en la IA específicamente. Y finalmente, con el tema de Schopenhauer, lo que nos dice él es que en el mundo está regido por una voluntad. Esta voluntad, a grandes rasgos, es similar al que nosotros entendemos, por lo menos con otros filósofos como Spinoza, en el tema de que Dios está en todas partes. En el caso de voluntad, no es necesariamente una deidad, pero sí es una fuerza irracional, sí es una fuerza ciega que básicamente mueve todo lo que existe en el mundo. Y uno de los aspectos fundamentales de la filosofía de Schopenhauer es básicamente que tenemos un sufrimiento constante. Una de las frases más célebres de Schopenhauer es básicamente el de la vida es un péndulo que se debate entre el sufrimiento y el aburrimiento. En ese contexto nosotros podemos decir que la IA puede ser como una voluntad tecnológica o una voluntad de control que puede ser aplicada específicamente a migrantes y que esto puede llevar a que si lo supervisamos constantemente y si no consideramos sus experiencias individuales, estas personas van a terminar o vamos a terminar rompiendo su dignidad y rompiendo su dignidad. Eso lo mismo termina pasando por lo menos con temas de deshumanización o con aplicaciones de cómo nosotros entendemos a las personas. Este proceso de migrantes, este proceso de sufrimiento básicamente, nos lleva a que la migración sea una expresión de la voluntad de vida o que por lo menos las personas que buscan una mejor vida, en este caso, unas mejores condiciones, deben también, o que expresan la lucha constante de la vida, pues no tengan las condiciones ideales y que nosotros debemos reflejarles eso en un contexto en donde ellos, los migrantes en este caso, constantemente están sufriendo. Y tenemos que darles una alternativa que no sea simplemente vigilarlos y ya, que no sea indiferente y ya. Todo esto, ¿cómo se termina uniendo? Básicamente en que la intersección entre la filosofía y la IA es que, por lo menos en lo que hablamos de Platón, la idea de que la IA debe guiarse por el principio de justicia y transparencia es algo fundamental para evitar que se convierta en una herramienta de manipulación o de control que termine siendo injusto para la mayoría de personas. Cuando hablamos de Aristóteles, pues el bien común, la tecnología de vigilancia y control migratorio debe estar orientada específicamente a que nosotros o a que las personas estén bien, es decir, que toda la comunidad esté bien, orientado o respetando la justa medida entre seguridad y libertad, que es lo normal o es el debate común. Desde el lado de San Agustín, por ejemplo, la vigilancia debe aspirar a valores que son trascendentales, debe aspirar a cosas que están por encima, como puede ser la dignidad y el respeto hacia todas las personas, sin importar cuál sea su color, su ideología, su creencia o cualquier cosa. Y desde la perspectiva de Schopenhauer, la IA debe evitar convertirse en un agente de sufrimiento adicional. Es decir, no tiene que ser también una forma de manipulación o de control que pueda exacerbar los sufrimientos que ya existen a este momento. Es así como las conclusiones podemos llegar a que, en principio, desde esas perspectivas es importante que nosotros tomemos en cuenta al momento en que planteemos una nueva inteligencia artificial. Por ejemplo, dentro de Ecuador tenemos pocas perspectivas de cómo poder manejar esto cuando llegue. Es decir, actualmente tenemos un comité de inteligencia artificial desde el gobierno que está compuesto no por expertos en inteligencia artificial. No hay una sola persona que sea realmente. No tienen a ingenieros, en este caso informáticos, no tienen a filósofos que estén especializados en inteligencia artificial, no tienen ni siquiera, algunos en este caso son abogados derivados de tecnología, pero no hay una gran cantidad de personas, una diversidad de personas que puedan decir esto está bien y esto está mal.
Si no tenemos eso, lo más probable es que que nos veamos superados por la inteligencia artificial. Y ante eso lo que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos en este caso es decir, bueno, ver cuáles son las perspectivas y ver si realmente eso es algo positivo o negativo lo que esté pasando. Hace unos años, en este caso, como les mencioné el caso de China, hace algunos años el presidente Lasso estaba intentando proponer lo mismo que estaba pasando en Reino Unido y en China para el Ecuador. Sin embargo, pues no se logró porque en este caso hubo algunas tensiones políticas, pero existió esa voluntad política. Y si hubiese pasado en realidad, no hubiésemos tenido forma de evitar eso. Por lo tanto, es mucho mejor en este caso que nosotros podamos defender o por lo menos tener estas cosas en cuenta. Y bueno, con eso termino diciendo como última cosa que el diálogo con los clásicos nada más nos va a recordar que la verdadera innovación de las cosas no reside solo en los avances tecnológicos, sino también en nuestra capacidad para emplearlos de forma correcta. No necesariamente es que la inteligencia artificial va a servir por sí sola, sino que tenemos que manejarla de manera correcta y aprender a manejarla. Sin más, pues muchísimas gracias.